por ejemplo, ya he pasado al primero y no debería haber pasado. He aprendido rápido. Así que si no se entiende algo, cualquier cosa, los que estéis en la mesa, como si queréis cambiar el fondo, lo que queráis. La segunda cosa es que todo el mensaje de hoy, casi todo ya lo ha dicho Rodolfo. Así que ya vengo más tranquilo, ya si digo algo mal, no pasa nada, os volvéis a escuchar lo que ha dicho Rodolfo y todo perfecto. Lo que sí que yo me voy a centrar un poco en otras partes de lo que ha dicho, no solo en lo que ha dicho, sino mirado desde otra perspectiva. Pero sí que os voy a hablar de Jesús. Estamos ahora en el Domingo de Resurrección. ¿Me puedo sacar la mascarilla? Perfecto. Pues mucho mejor porque se me va a entender mejor y así también estoy yo más cómodo. Estamos en unas fiestas y hace 4 meses que venimos de Navidades, que son otras fiestas que tienen exactamente el mismo protagonista. Y no sé vosotros, a mí se me ha pasado súper rápido. O sea, no, ha sido un abrir y cerrar de ojos y han pasado 4 meses. Así que vamos a hacer, antes de empezar, un breve repaso sobre lo que eran las Navidades, porque lo importante aquí va a ser Jesús y su vida. También tengo unos apuntadores que me van a decir si me paso demasiado de tiempo, así que si veis que estoy mirando mucho para allá, es que estoy mirando a ver si me paso. Entonces, Navidades. ¿Qué pasó en Navidades? A ver, vamos a refrescar para que no tengamos mucha memoria. Navidades celebramos que un ángel se presenta a una virgen que se llama María hacia el año 0, no está muy claro que sea el año 0, y le dice que tendrá un niño al que le llamará Jesús y que ese niño va a ser Dios hecho hombre. Esto ya es un inicio que es un poco raro, sorprendente para todos, porque María era virgen y Dios hacía hombre. Entonces, era un inicio muy poco común y este inicio poco común va a arrastrar toda una vida que será muy poco común. Antes de empezar con su ministerio, 30 años antes, ministerio, voy a soltar algunas palabras muy cristianas, muy de nuestro, digamos, lore. Lore es una palabra friki, tengo varias de esto, entonces voy a ir explicando cada una a medida que las vaya diciendo, me vaya a dar cuenta de palabras que quizá no podéis entender. El lore es todo lo que envuelve a una ficción, a una historia, a una realidad que es solo de eso. Por lo tanto, cuando decimos que es un lore cristiano, es todo lo que envuelve a palabras cristianas, al mundo cristiano. Ministerio es una palabra del lore cristiano que significa obra, trabajo, cosa que se tiene que hacer. Entonces, antes de empezar con su ministerio, Jesús hace una cosa que ya como personas decimos, no sé, yo lo haría diferente. No es bien lo que yo tenía pensado. Porque el trabajo de Jesús, el ministerio de Jesús, venía enfocado a la humanidad, venía enfocado a hablarnos, a hacer cosas, venía enfocado a nosotros. Y lo primero que hace al empezar su ministerio, 30 años después de la Navidad y no 4 meses, es irse al desierto, donde no hay nadie. ¡Wow! Ahora, ¿dónde? Spoiler. Uy, me lo cargo. Gracias, Dani. No sé qué he hecho aquí. Bueno, después lo arregláis. Se va al desierto. ¿Por qué se va al desierto? ¿Lo habéis visto ahí, así un poco de flash? Se va al desierto donde no hay nadie para pasar unas cosas que se llaman tentaciones por un motivo. Cuando va al desierto, Dios se había hecho hombre, era humano. Era Dios, pero era 100% humano. Y después de 40 días tiene necesidades. Pasa por momentos de dificultad. Y eso lo aprovecha el diablo para tentarle. Y no pases aún. Y esas tentaciones iban enfocadas a todas las partes de Jesús. En 40 días tenía hambre, así que le tienta con hambre. Jesús era Dios hecho hombre, así que tienta a su divinidad para una corrupción y que lo use en voluntad propia. Y Jesús era Rey de Reyes, es Dios, así que le tienta con poder para que si adora al diablo le da todos los reinos del mundo. Así que tienta, ahora funciona, a su parte física con el hambre, a su parte espiritual con la corrupción de su divinidad y a su parte emocional. ¿Y por qué pasa esto? Esto es
Dios pasando tentaciones. Dios se hace hombre para pasar tentaciones antes de empezar a trabajar con nosotros. ¿Qué significa esto? Esto no tiene ninguna lógica. Pues Jesús pasa las mismas tentaciones que todos nosotros, siendo capaz de vencerlas. Pequeño paréntesis, es la primera persona en toda la Biblia que vence a cualquier tentación y vemos cómo Dios actúa después de que venzamos las tentaciones y cómo Dios sustenta a Jesús y le provee de lo que necesita, ni más ni menos. No le provee de los reinos que le habían prometido, le provee de lo que necesita. Y eso es lo que nos promete a nosotros Dios. Pero Jesús sufre las tentaciones porque Dios no solo se hace hombre, sino que empatiza con nosotros. Pasa por lo mismo que pasamos nosotros. Sufre lo mismo que sufrimos nosotros. Y por lo tanto, habiendo pasado por lo mismo, es capaz de trabajar y traer el mensaje que tenía que traer. Entonces, una vez ha pasado las tentaciones y empatiza con nosotros, empieza su ministerio, que yo he separado en 4 partes. Está todo muy resumido, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis saber más, siempre tenéis la Biblia, donde lo explica muchísimo mejor de lo que podría explicarlo yo nunca. Así que podéis ir ahí. Entonces, yo lo he dividido en 4 partes para que podamos entenderlo, para que haya un pequeño esquema, para que tengamos una visión un poco más general del ministerio de Jesús, muy enfocado en lo que os quiero hablar esta mañana, que también es lo que estamos celebrando hoy. Así que lo he dividido en qué dice, qué hace, en qué se basa para hacer lo que hace y cuál es su objetivo o su propósito para hacer todo este ministerio. Entonces, ¿qué dice? Muchas cosas. Está hablando durante 3 años, da para mucho. Entonces, Jesús nos explica sobre quiénes somos y cómo debemos vivir, sobre quién es Dios y cuál es su voluntad, y sobre quién es Jesús y cómo acercarnos a Dios. Repito una vez más, los que vais más años, esto es un esquema, está muy resumido, en la Biblia está mucho más explicado. Pero quiero resumiros los 2 primeros porque yo quiero centrarme en el tercero. ¿Y quién lo resume mejor que Jesús mismo? Cuando le preguntan, unos fariseos querían saber cuál es el mandamiento principal, qué es lo que tengo que hacer, cuál es la voluntad de Dios y qué tengo que hacer como humano. Pues Jesús les responde en Mateo 22, del 37 al 40. Ahí está muy pequeño y aquí también. Así que me voy a poner esto en grande, a ver si sé cómo. Tecnologías, esto va muy en contra mío. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí. Vale. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas eran todos los libros, excepto los históricos, que tenían los israelitas, el pueblo de Israel, en aquel momento. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí Jesús es que todo lo que Dios ha comunicado a los hombres y cómo los hombres tienen que vivir se basa en el amor. Pablo lo resumirá también más adelante diciendo, si pudiese hablar cualquier lengua angelical, si pudiese hacer cualquier cosa, si todo sin amor no vale nada. Porque la base de todo, la piedra angular de todo, la piedra angular de la visión de Dios para nosotros, de cómo debemos de vivir, esto lo he pasado, de cuál es su voluntad hacia nosotros, es el amor. Y a partir de ahí se tiene que ver todo. Así que las 2 primeras se podrían resumir con amor. Tenemos que vivir desde el amor y la voluntad de Dios parte desde el amor. Así que vamos ya directamente a la tercera. ¿Quién es Jesús y cómo nos acercamos a Dios? ¿Qué dice Jesús de sí mismo y de cómo nos acercamos a Dios? La primera cosa la encontramos en Mateo del 4 al 17, que dice... Madre mía, no sé cómo está más pequeño, Cuando Jesús empieza con su ministerio, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y os he puesto en otras palabras, dejad de dar la espalda a Dios porque Él mismo ha venido a encontrarnos. Rodolfo esta mañana hablaba de lo mucho que había sacrificado Jesús para que nosotros pudiésemos tener una relación con Él, cómo teníamos que dejar de darle la espalda a Dios. Eso es lo mismo que decía Jesús, que tenemos que
el ser humano, por querer hacer su propia vida y su propio camino, lo primero que hace es dar la espalda a Dios. Porque delante de las tentaciones lo más fácil es, pues si me ofrecen pan, cojo el pan y no espero a que Dios actúe. La segunda cosa que dice Jesús, aquí, mira, lo puedo hacer grande. La encontramos en Juan 14, del 6 al 9, que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis? ¿No me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? En otras palabras, para acercarnos a Dios, tenemos que acercarnos a Jesús. Hemos dicho que Jesús era Dios hecho hombre. Jesús es el Dios que se ha acercado a la humanidad para estar cerca nuestro. Por lo tanto, si queremos acercarnos a Dios, lo que tenemos que hacer es acercarnos a Jesús. Y la última cosa que quiero decir esta mañana de lo que decía Jesús, repito, esto lo voy a poner como lo debería haber puesto en cada diapositiva. En la Biblia aparece mucho más. Os animo a leer la Biblia, sobre todo los evangelios, para saber lo que decía Jesús. Pero en Juan 14, un poquito más adelante, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. En otras palabras, Dios se acerca a nosotros para tener una intimidad con cada uno de nosotros. Si vemos todo, hay un hilo conductor. Y es que nosotros no vamos a Dios. Es Dios quien ha venido a nosotros. Jesús dice que Dios mismo ha venido a nosotros para tener una intimidad con nosotros y nosotros con Él, para que podamos estar en Él y Él esté con nosotros cada día de nuestra vida, para que no sea una relación distante, sino que sea algo totalmente íntimo. Pero esto, como se suele decir, son palabras, y las palabras se las lleva el viento. Yo puedo prometer cualquier cosa a cualquiera que está aquí. Puedo prometerle a Xavi Loida que cuando Emma cumpla 15 años le compraré un saxofón, pero mira, porque está grabado, pero de normal, pues no. Las palabras se las lleva el viento, no tengo por qué cumplirlo. Pero hay una cosa que se llama ser consecuente. Y Jesús es la persona que ha sido más consecuente en la historia. Así que vamos a ver qué hace. Uy, me he pasado aquí. Vale. Antes de ver el texto, un poquito de contexto, porque a mí el contexto me gusta mucho en la Biblia. En este momento, en Mateo el 11, Juan el Bautista, quien estaba predicando sobre Jesús, quien había bautizado a Jesús, está en la cárcel y manda a 2 discípulos suyos a preguntar si Jesús es el Cristo. Así que Jesús le da una respuesta que a mí me va genial porque resume todo lo que hace. Y es que al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y esto resume todo lo que hace Jesús, porque lo primero que vemos aquí, lo que más llama la atención, es que Jesús hace milagros. ¿Y qué son los milagros? Aparte de hacer que los ciegos vean, los leprosos sean sanados, los cojos andan, aparte de todo eso, aparte de ser hechos que no podemos explicar de una manera física, los milagros no dejan de ser una representación de la divinidad de Jesús. Los milagros dan testimonio de que Jesús realmente es Dios hecho hombre. Con los milagros, Jesús consigue hacer visible esa divinidad que tiene Él y que el mensaje que trae es totalmente cierto. Y aunque sea lo que más llama la atención, para mí no es lo mejor. Porque hay otra cosa que dice que a mí
me gusta un poco más aún, que es que anuncia el Evangelio a los pobres. ¿Por qué me gusta más? ¿Porque sea pobre? Sí, vale. Es una parte. Pero aparte, porque hasta entonces, en ese momento, los que tenían acceso a la palabra, los que tenían acceso a los profetas y a las leyes, los que podían decir si alguien estaba actuando bien o no, cómo acercarse a Dios o no, eran los fariseos, los maestros de la ley, los religiosos. Toda esta gente era la que tenía poder en ese entonces dentro del pueblo judío. Pero Jesús viene a anunciar el Evangelio a los pobres. Es decir, Dios se hace próximo a nosotros y rompe las barreras que hacían que tuviésemos una cierta distancia de Él. Lo que hace es que se aproxima a todo el mundo y se hace accesible a todo el mundo. A mí eso me encanta y me rompe siempre la cabeza, porque es un momento de wow. O sea que toda la tradición y todo lo demás no es lo importante. Lo importante es tener una relación con Dios. Pero viene otra cosa que aún es mejor. Vamos un poco a más. Que es que Jesús vino para amar y restaurar. Pero dirás, en este texto no sale que Dios ama y restaura. No aparece en ningún sitio. Dice que los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los pobres les es anunciado el Evangelio, pero en ningún momento dice, y yo amo a todo el mundo y restauro, y no lo dice en ningún sitio. Pero sí que pasaba. Y os voy a poner dos historias de las muchísimas que hay dentro de los Evangelios que se puede ver aún más claro. Y una tiene que ver con algo que sí que aparece aquí, que son los leprosos son limpiados. Y es la historia de 10 leprosos, que se encuentra en Lucas 17, del 11 al 19. Os la voy a leer antes y después la comento un poquito. Dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Esta historia rompe con todos los moldes que podía haber entonces y que puede haber ahora. ¿Por qué? La primera cosa que vemos es que Jesús se hace accesible a los leprosos. Los leprosos en ese momento eran los parias del momento. Parias es otra palabreja que quizá los más jóvenes aún tengan... ¿Se entiende? No se entiende, ¿ves? Lo peor de la sociedad, lo que está más desechado. Así se ha entendido mejor. Bien. Estaban exentos de la sociedad porque al ser una enfermedad contagiosa podían infectar a toda la ciudad, a toda la aldea, y por lo tanto no tenían acceso a nada. Y al no tener acceso a nada, como en ese momento, para poder ser perdonados de sus transgresiones o poder ofrecer holocausto o cualquier cosa, tenías que ir al templo. Como el templo estaba dentro de las aldeas, no podían ir al templo. Por lo tanto, estaban alejados de Dios, estaban alejados de la sociedad, estaban alejados de todo. Jesús, siempre que vemos un leproso en la Biblia, vemos que se hace accesible a ellos. Es decir, Dios hecho hombre se hace accesible a esos parias, a esos desechos, a esos todo lo demás de la sociedad. Lo segundo que vemos, que me gusta mucho, es que Jesús no les pregunta. Ellos dicen: sánanos. Y él dice: id y mostraos. Pequeño paréntesis, cuando un leproso estaba sanado, iba y se mostraba a los sacerdotes para que diesen fe de que se había sanado, no al revés, no iban y después
a ver si está bien o no. Vamos a ver, no, tenían que estar sanos antes de ir. Y aquí Jesús les dice, id y mostraos a los sacerdotes. Por lo tanto, ellos sí que muestran una cierta voluntad, una cierta fe de curarse, pero Jesús no les demanda nada. Jesús no está mirando a ver si estos son judíos, a ver si han actuado bien en su vida, a ver qué han hecho, a ver por qué están... No, Jesús actúa, los ama, los restaura, sin importar quién eran, de dónde venían, ni qué habían hecho, ni nada. Y hay otra cosa que a mí me encanta de esta parte, y es que hay uno que vuelve. Hay uno que vuelve dando gloria a Dios y se postra a los pies de Jesús. Hay uno que está cerca de Jesús y es el que era extranjero. Esto, para los que ya llevamos más tiempo, podemos verlo como una ejemplificación de cómo Dios viene también a instaurar su reino para todo el mundo y no solo para Israel, y cómo hay más los gentiles, los que no eran judíos, irán a Dios, y los suyos, los que eran escribas, los maestros de la ley y demás, lo darán como un desecho. Para los demás es una cosa preciosa, que es Jesús no solo se hace accesible, sino que también puedes tener una intimidad con Él si realmente te das cuenta de quién es, te das la vuelta y vas hacia Él. Pero los demás actúan bien según el mandato judío, hacen caso a Jesús, se van a los sacerdotes seguramente y se muestran y vuelven a estar miembros de la sociedad y siguen con sus vidas. Pero el samaritano, el que era de un pueblo que estaba enfrentado con los judíos, es quien se vuelve a Jesús y quien está con Él y puede estar a sus pies y puede estar con Él. La segunda historia, voy a ir un poco así resumido y un poco para adelante, porque yo soy de enrollarme mucho con todas estas historias porque me encantan, me apasionan, y ya les he dicho que si fuese por mí yo aquí estaría hablando durante horas y horas, pero estamos en fiestas y también queremos comer y demás y disfrutar de nuestros planes y la relajación que podamos tener, así que voy a tirar para adelante. Y la segunda historia que quería contaros es otra historia que también me encanta, que es la mujer adúltera. Esto os lo voy a explicar, no la voy a leer, porque así no nos enrollamos tanto, pero Jesús llega a una aldea, a un pueblo, y casualmente, como hacían siempre los fariseos, muy por casualidad, hay una mujer que está en el acto de adulterio, está con alguien que no es su marido. Así que la cogen, la llevan a Jesús y le dicen, mira lo que ha hecho esta, se merece que la condenes, venga, pon un juicio tú y según nuestras leyes merece morir. Así que Jesús lo que hace es, pone una línea en el suelo y básicamente lo que les cuenta, lo que les dice a toda la gente que estaba ahí es, si de vosotros hay alguien que no merecería estar en esta línea con esta mujer, entonces podéis hacer lo que queráis, podéis juzgarla como queráis. Pero mientras no tengáis el derecho de estar en esa banda, mientras tengáis las mismas culpas que tiene esta mujer, aunque no hagáis hecho lo mismo, no podéis decir nada. Así que cuando comprenden, desde los más mayores a los más jóvenes, que esto también es algo que me gusta mucho porque denota la sabiduría de los mayores, y cómo los jóvenes somos más pasionales, que estamos siempre intentando, bueno, pero ¿y si? Pero incluso ellos se dan cuenta de que no tiene ningún sentido y que no pueden condenar a nadie porque incluso ellos se merecerían estar en la otra banda. Cuando se dan cuenta de esto, todo el mundo se va. Y Jesús se dirige a la mujer y dice, ¿dónde están los que te condenaban? Aquí había un montón de gente, casi todo el pueblo estaba aquí y te estaba condenando. ¿Dónde han quedado? Y la mujer dice, no hay nadie. Nadie me condena. Y Jesús, que es el único que podría estar en la otra banda, dice, yo tampoco. Así que ve, ordena tu vida y vive mejor. No estés a lo loco y sin saber qué haces, que al final te perjudicas más a ti que a otra cosa. Me encanta esta historia porque Jesús hace una línea y se pone entre la gente y la mujer. Y el único que podría estar en la otra banda, el único que puede realmente decidir si juzga o no a esa mujer, dice que no la juzga. Y no hay expresión de amor y de intimidad más grande que esa. Que a esa persona, que incluso ellos, según la ley, podrían haberlo hecho. Incluso si era una trampa y no habían traído también al hombre, que se merecería estar al lado de la mujer en ese momento, incluso con todo esto,
Jesús no juzga. Es que no dice no condeno, dice no te juzgo. No dice tienes culpa pero te perdono, no, dice no te juzgo, no te llego a juzgar. A mí eso me encanta y para mí es una de las representaciones de amor más grandes que podemos ver. Visto lo que hace, vamos a ver en qué se basa para hacer lo que hace. Que esto es algo que los religiosos y demás le demandaban mucho a Jesús para saber si realmente él era quien decía ser o si realmente era cualquier otro, un falso profeta, un cualquiera que les estaba intentando inducir al error. Esto es lo que le pretendían, lo que hacían ver que buscaban los fariseos, pero en verdad lo que estaban haciendo es saber si caía y yo puedo mantenerme en mi zona de poder y seguir dominando a la gente. Pero bueno, lo que sí que vemos es que Jesús sí que defiende su derecho a hacer y decir lo que hace. Porque en Juan 5:39, a los mismos fariseos les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La semana pasada fue que predicó Miquel, o hace 2 semanas. La semana pasada. Hace 2. Bueno, entre 1 y 2 semanas predicó Miquel y todos los jóvenes, los que estamos aquí, conocemos la frase estrella de Miquel, una de ellas, que hoy no está aquí, pero podría subir para decirla, que es no leer la Biblia para saber de Jesús, sino para conocer el Jesús de la Biblia. Esa es una frase estrella que, si os fijáis, la dice siempre, pero que a los jóvenes nos gusta. Y nos ha calado porque nos la sabemos todos de memoria. Y básicamente es lo que dice aquí. En Jesús se cumplen más de 300 profecías. Una profecía, explicación cristiana, para los que no estéis familiarizados, es un texto que se ha dejado escrito que predice un acto que vendrá en el futuro. En Jesús se cumple. Vamos a empezar. Desde su nacimiento, que nacería de una virgen, que sería descendiente de David, que sería el primogénito, porque si es virgen tiene que ser primogénito. Al revés, si es primogénito tiene que ser virgen. Que nacería en Belén, que vendrían unos reyes a entregarle regalos, que Herodes se iría la pinza, que tendrían que ir a Egipto, que se cumplen 300. O sea, se ha dicho solo 8 y solo ha sido en el momento del nacimiento de los 2-3 primeros años. Pero es que también se predice, o sea, también está escrito acerca de Juan, que es quien vendría antes que él. Es decir, las profecías van tan allá que no solo están sobre la vida de Jesús, sus actos y lo que iba a pasar, sino que también es el tiempo que le rodea, o incluso en Daniel, exactamente los días en los que iba a pasar. Es decir, no hay opción de equivocarnos de que Jesús es quien tenía que cumplir esas profecías y que Jesús es quien decía ser. Por lo tanto, Jesús es Dios hecho hombre. O sea, no hay opción de que no sea así. Porque si nos peta la mente a los jóvenes con que los Simpson predicen 2-3 cosas, 300 escritas en 3000 años de historia, no puede ser otra cosa que sea verdad. Visto esto, ¿cuál es su objetivo o propósito? Que después de media hora es a lo que quiero hablar. Vaya introducción más larga, ¿eh? Bueno, aquí se ha pasado una muy rápido. ¿No? Bueno, pues vale. Pues vaya spoiler. El objetivo, el propósito de Jesús no es otro que reconciliar al hombre con Dios. Ese es el objetivo y propósito no solo final, sino principal de todo. Porque, bueno, como vemos viendo durante todo el rato, pero hay un problema. Hay algo que no puede ser. Porque está muy bien que Jesús venga y nos lo diga. De venid a mí, seguidme. Pero somos humanos y tenemos una carga por todas las veces que le hemos dado la espalda a Dios. Jesús, hemos visto el texto de venía a que dejemos de darle la espalda a Dios porque Dios mismo ha venido aquí, se ha hecho próximo y lo tenemos enfrente. Pero igualmente, aunque lo tengamos enfrente, seguimos dándole la espalda. Y esto tiene unas consecuencias. Y la consecuencia de esto es una eternidad alejados de Dios. Y expresado físicamente es la muerte. Así que Jesús
Dios, como viene pasando todo el rato, tiene una solución. Una solución que hará Él. Como he visto todo el rato, siempre es Él quien va, Él quien hace. El primero siempre es Él. El primer paso, el segundo paso, todos pasos son Él. Y aquí la solución que hay es que alguien que no tenga falta pague por todas las faltas de todos los que sí que han hecho falta. Y el único que no tenía falta es el que hizo la línea y no juzgó a esa mujer. Es Jesús. Todos los demás, aunque si hiciésemos una línea y hubiese cualquiera de nosotros en una banda y todos los demás en la otra, todo el mundo nos iríamos, nadie podría juzgar, porque estamos todos en la misma línea. Solo Jesús está en la otra. Por lo tanto, solo Jesús podía pagar por todas esas transgresiones que habíamos hecho todos. Así que, como bien ha dicho Rodolfo, y nos ha dicho durante toda la alabanza, lo que hizo Jesús es morir por nosotros en una cruz, que es lo que recordábamos. Y de esta manera nosotros podemos quedar limpios, podemos quedar sin faltas delante de Dios. Esto es algo que durante siglos siempre ha maravillado a la humanidad. Es algo impresionante y que día a día a nosotros nos sigue maravillando. Y aunque tengamos falta de memoria y necesitamos recordarlo, es algo que nos cambia, porque nos limpia. Pero hay más. Eso siempre es bueno, que haya más. Y Dios siempre tiene más. Había una frase, perdón, pequeño paréntesis, pero hay un misionero que a mí me gusta mucho, no solo por su historia y por lo que pasó, sino porque aparte siempre que en ocasiones me he cruzado con él y hemos podido hablar, está muy loco y tiene mucho amor por Jesús. Y tiene frases muy buenas, como por ejemplo, siempre que estás con Jesús y estás con intimidad con Él, le puedes decir lo que quieras. Y Jesús estará contento y te dirá, sí, pero primero, amor, hay más. ¿Que quieres hacer algo? Está muy bien que hagas cosas, pero primero te doy amor. ¿Que quieres ir no sé qué? Pero primero te doy amor. Y eso es lo que recordamos hoy. Porque Jesús murió para que estemos sin culpa. Pero, podría haber puesto menos de esta, resucitó para que tengamos una intimidad con nosotros. Una intimidad no con nosotros, sino con Jesús. Porque hoy estamos celebrando que Jesús resucitó. Pero estamos celebrando no solo eso, estamos celebrando que gracias a eso tenemos intimidad. Porque, pequeño cuestionario, y vamos a ver quién sigue despierto, vamos a ver si me habéis escuchado o si habéis escuchado a Rodolfo. ¿Qué hizo Jesús cuando resucitó? Aquí me iría bien la música del 50x15, una de estas. ¿Qué creéis que hizo? A ver, se presentó en la casa de César para, veo ahí, para instaurar el cristianismo, ¿cierto?, como religión oficial y obligatoria. Ah, ahí se ve mejor. Sí que se ve mejor. Segunda opción. Se dirige a los fariseos para burlarse de ellos por no haber podido acabar con él. Seguramente esta sería la opción que yo haría. Tercera opción. Aprovecha esta nueva oportunidad para hacer lo que no había podido hacer, como aprender a tocar algún instrumento, plantar un árbol o escribir un libro. Esto no lo haría yo, porque plantar árboles siempre se me mueren. O cuarta opción, se hace prójimo a las personas, las ama, las alienta y les enseña, es decir, cuida su relación con ellas. ¿Qué opción es? Bien, estáis atentos. Lo he puesto bastante fácil, ¿eh? O sea, pero bien, también estáis despiertos, eso es bueno. Y hay, de las muchas veces que se presenta a sus discípulos, a mí hay una que me gusta muchísimo, que se ve en Lucas 24, del 13 al 35. Y os la voy a leer. Se ve bien, ¿eh? La voy a buscar mejor, porque no lo leo ahí ni lo leo ahí. A ver. El 24. El 13, eso. Vale. Y aquí, dos de ellos, de sus discípulos, voy a hacer un pequeño paréntesis. En este momento había dos discípulos, que son los que habla, que después de la muerte, 3 días después, el domingo, se fueron de Jerusalén y iban a Emaús. Pues son dos discípulos, dos personas que conocían a Jesús. Cierro paréntesis.
He aquí, 2 de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. En otras versiones más actuales dice unos 11 kilómetros de unido. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué prácticas, vaya palabreja de la Reina Valera, qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardíos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese esas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzaron desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió. Y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Esta historia me encanta por muchos matices que hay, que muchas veces se nos pasan por encima. La primera cosa es que Jesús se aparece en el camino sin dar voces, sin gritar, sin un estallido de luz, sin muchísimos ángeles, sin milagros, aparece sin más como un caminante más. Y se aparece a estos dos y mientras van caminando es cuando pasa tiempo con ellos, cuando les enseña, cuando en cierta manera les cuida y les guía. Otra cosa que también me gusta muchísimo y que también tomamos muy, muy a la ligera es que cuando se hablan entre ellos después de todo esto, ellos mismos decían: ¿no ardía nuestro corazón mientras pasaba todo esto? Pero al principio del texto Jesús les dice: ¿por qué estáis tristes? Es decir, se tenía que ver que estaban tristes. Y me encanta porque vemos cómo Jesús se acerca a cada uno de nosotros, cómo en el camino nos va enseñando y nos alienta y cómo es capaz de cambiarnos a nosotros mismos y nuestro estado de ánimo, cómo en momentos difíciles, momentos de duelo, perdón. Ay. Donde quizá algún familiar está mal, pues puede venir y nos puede ayudar. Y aunque parezca que cada vez que fue aquí acabé llorando, ¡ay!
a veces también es un poco por cómo actúa Jesús, por cómo también estos momentos difíciles como nos da aliento y nos da alegría en estos momentos. Y eso es algo que nosotros podemos testificar sobre ellos porque todos los que estamos aquí hemos pasado por momentos difíciles, hemos tenido familiares que no están en mejor momento y vemos cómo Jesús nos cuida día a día. Así que yo te incito en esta mañana a que te puedes encontrar con Jesús. Y yo sé que tú me vas a preguntar, ¿cómo puedes encontrar a Jesús? Si aún no te conoces, ¿cómo puedes encontrarle? Pues hemos visto que las Escrituras dan testimonio de él. Hemos visto que sus actos dan testimonio de él. Hemos visto que sus discípulos dan testimonio de él. Y cómo después de que resucitase, empiezan toda una obra que cambiaría la historia y gracias a ella podemos tener esta semana de vacaciones. Pero también nosotros mismos damos testimonio de él. Así que si quieres conocer más, está toda nuestra historia. Yo te puedo contar, sé que estamos a punto de hacer los 45 minutos, pero muy rápidamente algunas partes donde Jesús puede dar yo testimonio de él. Por ejemplo, cómo él cambió mi ira en amor. Porque algunos de aquí, los que me conocisteis más en una época más turbulenta, más joven, quizá os acordáis de cómo era y de lo fanático que era dentro del mundo del Barça. Que cualquiera que no fuese del Barça lo tenía cruzadísimo y no tiene ningún sentido. Y cómo, después de conocer a Jesús, fue trabajando a medida que iba caminando, a medida que estaba a mi lado, cómo iba trabajando en mi carácter y en ese odio que había generado yo mismo por cosas que no tienen ninguna lógica. Y os puedo decir, y hay hermanos de esa comunidad a los que yo fui a pedirles perdón, quizá no por cosas que les había hecho directamente, sino porque dentro mío les había odiado, porque eran de otro equipo de fútbol, que no tiene ningún sentido. Y cómo Jesús, al caminar conmigo, estaba haciendo que de eso cambiase poco a poco y como ahora no hay ningún problema. Vicente es del Madrid y lo quiero con locura. O sea, pero aquí somos bastante gente. Un día normal habría muchísima más gente y si no hubiese COVID aún habría más gente. Y cada uno tenemos nuestra historia y cada uno podemos explicar nuestro testimonio de cómo Jesús está en nuestro camino con nosotros y la intimidad que nosotros tenemos con Él. No somos abogados de Jesús, simplemente damos testimonio de Él. Si aún no conoces a Jesús, también te pido que no juzgues a Jesús por quién soy yo, porque entonces verás un Jesús totalmente imperfecto, un Jesús así raro que habla como mal, que se emociona cada 2 por 3, que tiene su historia, sus cosas, pero no conocerás a Jesús, me conocerás a mí. Si quieres conocer a Jesús, lo que tienes que hacer es tener una intimidad con Él. Así que no hace falta que me preguntes a mí cómo puedes encontrarte con Jesús, sino que soy yo quien te tiene que preguntar cómo Jesús se te está presentando a ti personalmente. Porque todos andamos un camino y Jesús está con nosotros ahí. Simplemente que cuando llega la noche podemos dejar que se vaya o invitarlo a cenar con nosotros. Y solo es cuando invitamos a cenar con nosotros, cuando nos damos cuenta que nos ha sanado y volvemos a Él, cuando podemos tener esta intimidad con Él y este caminar día a día. Y esto es lo que quería comentaros esta mañana, explicaros un poco, y el verdadero significado del día de hoy. Porque hoy celebramos que Él resucitado. Hoy celebramos que ese Jesús está en nuestro camino hoy. Y celebramos que todo esto, toda la Biblia, absolutamente toda la historia es para que Jesús tenga una intimidad contigo. Tenga una intimidad tan profunda que realmente quieras correr 11 kilómetros de noche en chanclas después de haber caminado 11 kilómetros y sin haber cenado. Esa intimidad que te da estas fuerzas, que es tan emocionante que pasa eso, es la que Jesús te ofrece. Así que quiero dejaros con esto y si quieres subir, Rodolfo.
Esto lo siento mucho, pero diría que me lo he cargado. Ah, no. Ah, ya está. Pues voy a ponerme la mascarilla antes de que subas. Muchas gracias, Álvaro. Quizás hoy, cuando vuelvas a casa, sea tu camino hacia Emaús, tu camino particular, y quizás Dios te está llamando. Y tenemos nosotros una canción que a mí me gusta mucho, porque dice que aún hoy es tiempo de cambiar, de no mirar atrás, sino de mirar para adelante, aceptar a Jesús y cambiar tu vida, dejar que Él cambie tu vida. Pero también tenemos otra canción, que es la que vamos a cantar ahora, Jordi, que es Has resucitat, porque claro, un día como hoy, si no cantamos esta canción, como que nos falta algo, ¿no? Pero os invito a que os fijéis en la letra, porque en un momento dado dice Jarres am lliga, estic amb tu, salto, no puc estar quiet. Ojalá cada uno de nosotros, el Señor nos remueva por dentro y nos haga saltar. Ojalá Dios llame a la puerta de tu corazón y tú te rindas a sus pies. Pues si os parece, nos ponemos de pie y cantamos esta canción. Y recordamos que, bueno, durante la semana pues nos vemos en los grupos de fe. Los lunes recordamos que hay reunión de oración, aunque este lunes, pues no sé si habrá o no, pero conectaros, que seguro que hay, ¿vale?